En esta segunda parte de la clase de estequiometría revisaremos los conceptos y las leyes de la estequiometría en primer lugar y el concepto de equivalente químico. Respecto a la ley de conservación de la materia o de la masa propuesta por Lavoisier, estableció que en una reacción química la masa permanece constante o que la masa consumida de reactivos es igual a la suma obtenida en los productos. Así entonces, las masas de A más B deben ser iguales a la suma de las masas de C más D. Para ejemplificarlo, he tomado el ejemplo del ácido clorhídrico con su peso molecular, que ustedes ya saben calcular, con el hidróxido de sodio, y acá tengo al cloruro de sodio y al agua. Si sumo esto me da 76,5 los reactivos, y usted comprenderá, esta ley establece que acá deben haber 76,5 gramos cuando la ecuación está balanceada. Por lo tanto, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Otro ejemplo nos lo ofrece el metano al reaccionar con oxígeno, generando dióxido de carbono y agua. Nótese que tuve que agregar los coeficientes estequiométricos de 2, porque inicialmente tenía 2 átomos de oxígeno a la izquierda y 3 átomos de oxígeno a la derecha. Al agregar el 2, soluciono el problema de los oxígenos y de paso balanceo los 4 átomos de hidrógeno que tiene el metano. Por lo tanto, si le pregunto cuál es la masa de cada uno de estos compuestos, la masa usted ya la sabe calcular: 16, 64, 44 y 2 veces por 18. Nótese que aquí al haber 4 átomos de oxígeno es 4 por 16. Y eso es lo que estableció Lavoisier. Ahora, si ustedes recuerdan, el número de moles que contiene cualquier sustancia es 1, 2, 1, 2. Si le preguntarle cuál es el número de moléculas contenidas en un mol, 6,02 por 10 a la 23, 2 por 6,02 por 10 a la 23, y lo mismo ocurre acá, porque acá estamos hablando de los coeficientes estequiométricos que nos permiten balancear esta ecuación. Esta pregunta es un poco más compleja. ¿Cuántos átomos gramos? Le aviso que yo aquí veo 1 más 4, 5. Aquí veo 4, aquí veo 1 más 2, 3, y aquí veo 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Es decir, los átomos gramos son, como indiqué, 5, 4, 3 y 6. Si yo le preguntara cuál es el número de átomos presentes en estos átomos gramos, bueno, 5 por 6,02, 4 por 6,02, 3 por 6,02 y 6 por 6,02 por 10 elevado a 23. Finalmente, si nos fijamos, todos estos compuestos son gases diferentes, pero a las mismas condiciones de presión y temperatura. Avogadro estableció que un mol ocupa un volumen de 22,4 litros y 2 moles ocuparán 44,8 litros. Por lo tanto, entonces, cuando dos gases están a la misma presión y temperatura, volúmenes iguales, ¿cierto?, contienen el mismo número de partículas. La ley de las proporciones definidas, atribuida a Proust, establece que cuando se combinan dos o más elementos para dar un compuesto determinado, siempre lo hacen en una relación de masas que es constante. Y esto se puede comprender como, por ejemplo, si pensamos en el hidrógeno con el oxígeno para generar agua. Bueno, resulta que la masa entre hidrógeno y oxígeno va a ser siempre una relación constante. Por ejemplo, si consideramos el dióxido de carbono o el agua líquida. Aquí siempre va a haber un átomo de carbono y 2 de oxígeno para el anhídrido carbónico, y siempre va a haber 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para el caso del agua. Es decir, en cualquier compuesto puro, sin importar su origen, se encuentran siempre los mismos elementos en la misma proporción, en un compuesto puro. Dalton estableció una ley que se llama Ley de las Proporciones Múltiples, que estableció que cuando un elemento se combina con otro para generar más de un compuesto, la masa de uno de ellos, que se une a una masa fija del otro, está siempre en una relación de números enteros y sencillos. Esta ley es difícil enunciarla y entenderla, pero miren la aplicación que tiene. Cuando genero
una serie de compuestos que tienen en común la masa de uno de ellos constante, pero la masa de los otros es variable. ¿Ya? Y establece que esa relación va a ser números enteros y sencillos. Para ello vamos a tomar los ácidos hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Note entonces que la reacción del cloro es una y la del oxígeno va variando. Entonces, fíjense, en este caso yo tengo 71 gramos de cloro que se han combinado con 16 gramos de oxígeno. Si yo me pregunto, un gramo de cloro, ¿con cuánto se combinaría? Y la respuesta es con 0,225. En este caso, 71 gramos de cloro se han combinado con 48 gramos de oxígeno. Y ante la pregunta, ¿y un gramo se combina con? 0,676. En este caso, 71 gramos de cloro se han combinado con 80, que resulta en multiplicar, recuerde, 16 por 5, 80 gramos. Y en el caso del ácido perclórico, aquí tenemos que los 71 gramos de cloro se han combinado con 112 gramos de oxígeno y por lo tanto un gramo de cloro se combina con 1,577. Estos números no nos dicen nada, pero fíjense matemáticamente lo que hago al dividir por el menor. El coeficiente acá es 1, corresponde al del oxígeno. El coeficiente acá es 3, que corresponde al del oxígeno. El coeficiente obtenido al dividir esto es 5 y el coeficiente obtenido acá va a ser 7. Richter estableció por su parte la ley de las proporciones recíprocas y es la base del inicio del concepto de equivalente. Cuando dos o más sustancias que se combinan con una cantidad fija de otra son las mismas que se combinan entre sí o múltiplos sencillos de ellas. Si consideramos, por ejemplo, que para formar el sulfuro de sodio se requieren 46 gramos de sodio con 32 gramos de azufre y para generar el hidruro de ácido sulfídrico, se requieren 2 gramos de hidrógeno y 32 gramos de azufre. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando una reacciona con una cantidad fija de otra y otro con la misma cantidad fija, estos serían equivalentes entre sí. Y eso se demuestra, por ejemplo, si yo considero la reacción entre el sodio y el hidrógeno para generar el hidruro de sodio. Aquí voy a tener 46 gramos y aquí voy a tener 2 gramos. Entonces, por eso, esta es la cantidad del tercero que se combinan con cantidades diferentes de otro y estos son equivalentes entre sí. Los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso conocido de otra tercera, que sería el azufre, son químicamente equivalentes entre sí. El concepto de peso equivalente, por su parte, es un concepto muy importante que tiene importancia en clínica, puesto que muchos compuestos, ya les mostré en la primera clase, la calcemia, la cloremia, la natremia, se expresan en equivalentes. ¿Y qué es el peso equivalente? Bueno, es la cantidad de un elemento o de un compuesto, nótese se aplica a elementos y compuestos, que reacciona con, contiene, desplaza o sustituye a una cantidad fija de otra que se usa como referencia, y esas referencias son 8 partes de oxígeno o bien 8 gramos de oxígeno y una parte de hidrógeno o bien 1 gramo de hidrógeno. Si el peso equivalente yo lo expreso en gramos, tengo un equivalente gramo. Así, por ejemplo, si pienso en el sodio y todos los del grupo 1, el sodio tiene una carga más 1. Un átomo de sodio pesa 23 gramos. Tiene un equivalente. Por lo tanto, un equivalente de sodio pesa 23 gramos. Y un miliequivalente de sodio pesará 23 miligramos. Y aquí tenemos nuestro sodio, un equivalente a 23 gramos, y nuestro oxígeno diatómico y el hidrógeno diatómico, nótese, 1 gramo y 8 gramos. Entonces, en este caso quiero que pongan atención. El sodio tiene carga más 1. Aquí hay 2 equivalentes de sodio. Por lo tanto, el oxígeno siempre tiene 2 equivalentes. En este caso, el hidruro de sodio, el hidrógeno tiene un equivalente y el sodio un equivalente.
La explicación de por qué se escogió al oxígeno y al hidrógeno es lo que trato de mostrarles acá. Si pienso en el oxígeno con un número atómico de 8 y un número másico de 16, significa que tiene 8 electrones. Si escribo su configuración, tengo 2, 4, 6, 7 y 8, como usted ya sabe. Ahora bien, el oxígeno se puede combinar recibiendo un electrón aquí y aquí para alcanzar la configuración de gas noble. Por lo tanto, como hay una transferencia de 2 electrones, hay 2 equivalentes. Y la masa del oxígeno, que es 16, al combinarse a través de estos 2 electrones, se divide 16 dividido por 2, que me da los 8 gramos de oxígeno. El hidrógeno, por su parte, que tiene un protón y un electrón, significa que la masa de hidrógeno se combina a través de un electrón y por lo tanto es 1 gramo de hidrógeno. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? Depende de qué estemos hablando, pero lo podemos aplicar, por ejemplo, a elementos. En ese caso corresponde al peso atómico dividido por la valencia. Así, por ejemplo, el aluminio pesa 27. Como tiene una carga de más 3, yo lo divido por 3, que son los equivalentes, y me da 9. ¿Qué significa carga más 3? Que pierde 3 electrones. En el caso del peso equivalente de un ácido, va a depender de su peso molecular dividido por el número de hidrógenos reemplazados. Aquí tenemos al ácido sulfúrico, que tiene 2 equivalentes de hidrógeno y por lo tanto su peso equivalente lo puedo estimar dividiendo el peso molecular por 2. En el caso de un hidróxido, el peso molecular dividido por el número de hidroxilos reemplazados. Aquí, por ejemplo, veo que este tiene 2 hidroxilos, ¿cierto? Y el calcio tiene valencia 2. Entonces hay 2 equivalentes de calcio y 2 equivalentes de hidroxilo y por eso divido el peso molecular por 2. En el caso de un óxido, es la carga ponderada del metal. Fíjense ustedes. Aquí, este es el óxido férrico. 3 por 2, 6 cargas negativas. Significa que los dos átomos de hierro tienen que generar una carga 3 más cada uno, para que 2 por más 3 me dé 6, que me compensen a los 3 por menos 2, que me da 6 por parte del oxígeno, y por ello divido el peso molecular por 6. Ahora, también habría sido más fácil contar el número de oxígeno y multiplicarlo por 2 para saber cuántos equivalentes hay en el compuesto. Lo mismo ocurre cuando me refiero a un anhídrido, por ejemplo, el anhídrido de nitrógeno. Si usted se da cuenta, tengo 10 equivalentes. ¿De dónde? De 5 por menos 2, 10. Y el nitrógeno entonces tendrá carga más 5, porque 2 por 5 son 10. Por lo tanto, en un compuesto, los equivalentes de carga positivo equivalen a los equivalentes de carga negativo o son iguales. También lo podría haber hecho contando el número de oxígeno multiplicado por 2. En el caso de una sal, es la carga ponderada del anión o del catión la que divide al peso molecular. Y aquí tenemos el sulfato de sodio. Lo más fácil sería para nosotros usar el sodio sabiendo que 2 átomos de sodio representan 2 equivalentes. Pero dije que las cargas negativas deben igualar a estas 2 cargas positivas. ¿Y cómo sé yo que el sulfato va a tener 2 cargas negativas? Porque debido al ácido sulfúrico, que al perder estos 2 equivalentes, se transfiere o se transforma en el sulfato 2-. Por lo tanto, hay 2 equivalentes de sodio, que es decir, la carga ponderada del catión, y la del anión, que también es 2. Por lo tanto, es comprensible que un elemento o un compuesto presente más de un valor de peso equivalente, ya que el valor de peso equivalente va a depender de la reacción en la cual el elemento, el ácido, el hidróxido, el óxido, el anhídrido o la sal participen. Y para ejemplificar más este concepto, les muestro esta reacción de neutralización entre el ácido fosfórico con el hidróxido de calcio para generar fosfato diácido de calcio y agua. ¿Cuál sería la cantidad equivalente involucrada en la reacción del ácido? Vea, aquí tiene 3 y acá le queda 2. Es decir, se liberó 1. Por lo tanto, obtengo el peso equivalente al dividir el peso molecular por 1. Si considero ahora el calcio como una sal, que es una sal, decía que era la carga ponderada del catión. Hasta ahí llegamos. Lo dividiré por
2, el caso equivalente. Pero también debe ser igual al ácido 2PO4, 2, con una carga negativa, 2. Entonces será el peso molecular dividido por 2. En esta otra reacción, nótese, hago reaccionar a los mismos compuestos, pero genero un compuesto diferente que se llama fosfato monoácido de calcio. Y si me pregunto cuál es la cantidad equivalente puesta en juego acá, 2. Por lo tanto, el peso equivalente será el peso molecular dividido en 2. Y en el caso de la sal, la carga ponderada del catión es más 2 y la del anión es menos 2. Y en un tercer ejemplo, nótese, generamos el fosfato de calcio o fosfato anhidro de calcio. Veamos, ¿cuántos equivalentes hay aquí? 3. ¿Cuántos me quedan acá? Ninguno. Es decir, se pusieron en juego los 3 y por eso su peso equivalente será su peso molecular dividido por 3. Para el caso de la sal, 3 por 2, 6. Que es lo mismo que 2 por menos 3, 6. ¿Por qué menos 3? Porque este fosfato, debido al ácido fosfórico, que al perder 3 hidrógenos, queda con 1, 2 y 3 cargas negativas, que multiplicada por 2 me dan los 6 equivalentes. Entonces, note usted que la sal puede tener valores diferentes dependiendo de la reacción en que participen, y el caso del ácido, dependiendo de la reacción en que participe, va a tener un peso equivalente también distinto. Cuando en una reacción química se combinan dos elementos compuestos, lo hacen equivalente a equivalente y no mol a mol. Y esto es una conclusión importantísima. Esto nos refresca la idea de lo que está detrás del concepto de equivalente, es la transferencia electrónica, y como ya hemos visto desde las primeras clases, la transferencia electrónica, la cesión o la pérdida son las que determinan la reactividad de los compuestos. Y aquí vamos a hacer una reacción de neutralización del hidróxido de aluminio con ácido sulfúrico, conocidos sus pesos moleculares y dada una ecuación balanceada. Si le pregunto por el número de moles, se desprende de la ecuación balanceada. Pero 2 moles no se combinan con 3 moles, como que nos sobraría un mol, no tener el detalle. Pero en el caso de los equivalentes deben ser iguales. Y acá les afirmo categóricamente que aquí van a entrar en juego 6 equivalentes totales en la reacción balanceada. Dicho de otra forma, 3 por menos 1, 3 cargas negativas, por 2, que es el coeficiente estequiométrico, son 6. 6 OH. Y también el aluminio tiene carga 3 más, por lo tanto 2 por 3, 6 equivalentes. Para generar este compuesto, y estoy diciendo que 6 equivalentes de este deben reaccionar con 6 de este. ¿Y dónde están mis 6 acá? 3 por 2, 6, o 3 por 2 cargas negativas, 6 equivalentes. 6 se combinan con 6, generando 6 y 6. ¿Dónde están los 6 acá? Aluminio 3 más, por 2, 6. 3 veces por menos 2, 6. ¿Y por qué aquí hay 6 moles y 6 equivalentes? Porque el agua genera un H más y un OH. Y si tengo 6 moles, genera 6 equivalentes por mol de agua. Si en esta misma reacción yo les pido ahora que calculemos los pesos equivalentes de reactantes y productos, y para ello dividiendo los pesos moleculares como acabamos de ver por el número de equivalentes que corresponda, fíjense cómo calculamos el peso equivalente. 78, que es el peso molecular de esto, lo dividimos por 3. Y acá puede haber una confusión, pero si acá digo 6, ojo, el peso equivalente se calcula por mol de compuesto. Lo que están acá son los equivalentes totales en juego en la reacción. El peso equivalente depende del peso molecular. Por lo tanto, este compuesto, si me olvido del 2, tiene 3 OH negativos y un aluminio 3 más, 78 partido por 3.
En el caso del ácido sulfúrico, si me olvidó su coeficiente estequiométrico, ya vi, tiene dos equivalentes, dividido 98 por 2. Y en el caso de la sal, 2 por más 3, 6, 3 por menos 2, 6. Y como les señalaba, en el caso del agua, un mol genera un equivalente. Como lo dice acá, el agua puede ser considerada como un ácido que tiene un hidrógeno reemplazable o bien como un hidróxido que tiene un OH reemplazable. Así, los pesos equivalentes serían 26 gramos del hidróxido de aluminio, 49 gramos para el ácido sulfúrico, etc.